Joaquín López, fantásticos artistas. Bueno, siempre se ha dicho que la escritura de los médicos es ilegible. Bueno, pues esto nada más lejos de la realidad, porque se lee perfectamente y además no solamente nos receta medicamentos, sino mucha humanidad. Es un blog que pone en marcha un médico que hoy nos acompaña, es el doctor Salas, José Manuel Salas, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué fue lo que le llevó a usted a escribir este blog, a plasmar ese servicio de urgencias en el que usted trabaja? Es médico de familia, trabaja en el servicio de urgencias de Archena y decide plasmar alguna de su experiencia en este blog? Bueno, yo creo que es necesario que los pacientes y otros profesionales acerquen un poquito nuestro trabajo. Nuestro trabajo a veces es un poquito místico, es un poquito en secreto, ¿vale? Pero es necesario que se acerque nuestro trabajo, que vean los pacientes, que entiendan cómo trabajamos, que entiendan que aparte de enfermedades, aparte de patologías, lo que intentamos tratar es tratar al ser humano de manera íntegra. Entonces, visto los residentes que venían allí a rotar por el servicio, veía que sí tenían muy buena formación en tema de medicina, en tema de sabían diagnosticar muy bien las arritmias, muy bien tratar un edema agudo de pulmón, por ejemplo, pero a veces faltaba esa pizca de humanidad que es necesaria, y sobre todo para los profesionales que trabajamos en este sector. ¿Y se tiene tiempo para dedicar a la humanidad? O sea, voy a relajarme con este paciente, voy a conocer un poquito más su historia, por qué le puede venir esta enfermedad o por qué tiene esto. ¿Se tiene tiempo hoy en día en el Servicio Murciano de Salud? Yo creo que no es solo que se tenga tiempo, sino que es necesario. Es necesario hacerlo porque, como digo, a veces nos olvidamos de la persona en sí. Vemos un paciente, decimos una crisis hipertensiva, una apendicitis, pero nos olvidamos de la persona que hay detrás de la enfermedad. Entonces es necesario. No hay que tratar solo, digamos, el corazón que vemos, sino también el otro corazón, aquel que siente. Tiene un post tremendo, ahora que menciona la apendicitis, de una joven que se llama Ana, que ella, su preocupación era curarse, pero le preguntó al médico, ¿usted sabe cómo me llamo? Y el médico no supo decir su nombre. ¿Se refiere a ese tipo de humanidad, el que además de una enfermedad o una operación o una intervención, hay una persona? Claro. Es decir, no solo nosotros cuando intentamos atender a un paciente, no solo tenemos que enfocarnos en su patología. El paciente tiene detrás unas expectativas, ¿vale? Que tenga su apendicitis, pero un cómo estás, cómo te llamas, te vamos a hacer esto, vamos a ir de esta manera, vas a estar unos días. Hay que explicar a los pacientes, hay que hablarles, hay que escucharlos, porque es la única manera de que esto vaya avanzando. Porque hay muchos avances tecnológicos, pero los avances tecnológicos no pueden ser el retroceso de la humanidad. Hay una entrada que se llama Carta a una enfermedad terminal. Hace que las conciencias de quienes hemos opinado sobre los temas, por ejemplo, la niña gallega, que pedían sus padres una muerte digna, que ha sido muy mediático, hace que esas conciencias se remuevan. Desde el punto de vista de un médico, desde los ojos de un médico, ¿usted cómo ve esos temas? El de la muerte digna, el de que los médicos del Hospital de Galicia, de este hospital en concreto, se opusieran a desconectarla, y sin embargo los padres pidieran todo lo contrario. Yo creo que los médicos no debemos ser dueños del paciente. Es decir, el paciente es un ser con unas expectativas, con unos sueños, y ese paciente tiene que decidir en algunos determinados momentos su futuro. Uno de ellos es saber si el paciente, si tiene una patología crónica, una patología en fase terminal, un paciente que está sufriendo, hay que escuchar a ese paciente. Yo creo que si ese paciente no quiere seguir viviendo, yo creo que es una opción que hay que tenerla en cuenta. Entiendo. A veces hemos sido testigos de cómo pacientes son incómodos o incluso irrespetuosos, sin llegar a hablar de la violencia en absoluto hacia los profesionales. Pero sí que hay pacientes, pues eso, mal educados. Yo no sé si usted opina que todos los pacientes tienen detrás una historia que quizá le lleven a hacer o a realizar ese tipo de comportamientos en la consulta. A veces son meras que llaman la atención o que detrás de ese paciente hay una historia también de violencia o de soledad. ¿Cómo llegar hasta ellos? Porque no todos los médicos entran en la casa de los pacientes. Es difícil, pero es necesario. Es decir, cada paciente tiene detrás una historia, tiene detrás una historia que va a justificar su comportamiento.
Y es nuestra obligación intentar llegar a la causa que origina a lo mejor sus múltiples consultas en urgencias. No vendrá a lo mejor, o viene por un resfriado, pero esa no debe ser la causa principal. Hay que saber hallar ese punto que le hace ir al servicio de urgencia a las 3 de la mañana a decirnos que tiene un dolor torácico, cuando en verdad a lo mejor lo que puede tener es miedo a la noche. Entonces todas esas cosas hay que ser capaz de verlas. Nosotros ahí en Archena tenemos unos residentes que vienen a rotar a hacer sus prácticas por el servicio de urgencias y, como digo, intentamos que vean ese plus que a lo mejor no se consigue ver en otros sitios, y allí se lo intentamos de dar. Por ejemplo, en la última guardia estuve en un domicilio de un paciente, un señor mayor, un Alzheimer y demás, que la familia ya nos daba datos, decía que a él le gustaban mucho los médicos, siempre está en contacto con el médico y le gustaba que vinieran a visitarlo. El paciente llamó por un problema X, el residente lo atendió muy bien, vio que su problema no hace falta llevarlo al hospital ni nada, pero le faltó, digamos, ese plus de tocar al paciente al final de la despedida, porque el paciente estaba deseando que el médico le dijera, no tienes nada, te puedes descansar, duerme tranquilo, y a lo mejor el residente lo hizo muy bien, hizo su trabajo, pero le faltó ese plus, y en eso pues algunos nos ocupamos de ese tema. Porque quizás saben hacerle esa lectura a ese paciente, como su última entrada, su último post, que, bueno, no sé si lo mandó al bingo, pero que era lo que le gustaba a ese paciente. Y entonces, ¿cómo fue esa historia? Hombre, lo del tema del bingo yo a veces lo tomo como una metáfora, es decir, no es yo digo que cada uno tiene el bingo, cada uno tiene algo que nos hace sentir bien. Puede ser el bingo un paciente mayor, puede ser otro ir a pasear, puede ser una cena en buena compañía, ¿vale? Ese bingo que tenemos y que es necesario para vivir, yo creo que nosotros no somos quien para quitarlo, siempre y cuando se pueda llevar con la enfermedad. Pero yo creo que hay que saber ver cuál es el bingo de cada paciente. De eso se trata. Usted también se ha manifestado con respecto a este tema de los afectados por la talidomida. ¿Qué puede hacer el médico? Bueno, poco, porque si la justicia ha hablado, pero sí que los afectados han mandado cartas a las farmacéuticas, a los médicos, para que no receten medicamentos de esta firma. ¿Usted va a seguir la petición? Bueno, yo, hombre, obviamente yo hice un post acerca de la talidomida, acerca de los efectos de este fármaco, ¿vale? Y a mí me interesa sobre todo, bueno, mi post fue como un llamamiento a esta compañía para ver si podían escuchar lo que la justicia no fue capaz de escuchar. ¿Vale? Yo esperaba sinceramente que hay posts que llegan, que se difunden muy bien, ¿vale? Y yo esperaba que este post llegase a algún responsable de esa compañía y que fuera capaz de ver lo que no supo ser capaz de ver la justicia, que es esos afectados por ese fármaco que simplemente piden pues una ayuda, un reconocimiento, unas disculpas públicas, ¿vale? Más que la cantidad X que a veces dices, bueno, si yo tuviera que vivir con un problema así, la cantidad que me puedan dar a mí realmente pues sería lo que menos me importa. A lo mejor lo que más me importa es esa disculpa pública y ese reconocimiento, aunque la justicia a veces no esté de su parte. ¿Cómo se vive el día a día en un servicio de urgencias? Pues es apasionante. A mí me gusta mi profesión, me gusta, pues cada aviso, por ejemplo, es una historia nueva. Los pacientes nos abren pues a la calle o a sus hogares, y en sus hogares pues tenemos que saber respetarlo. Pero cada aviso son aventuras, son historias que te rondan la cabeza. Yo, por ejemplo, para hacer los posts, pues hay guardias que son tranquilas y otras guardias que una pequeña frase, un gesto, cómo entra el paciente, pues eso ya te inspira para escribir. Necesitamos mucho cariño. O sea, ¿hay mucha gente sola ahí afuera? Hay muchísima gente sola y en la noche suelen llamarnos mucho por ese motivo. A lo mejor el motivo principal puede ser una ansiedad, puede ser, como digo, un dolor torácico, que ellos argumentan eso, pero luego vas al domicilio y te das cuenta que no ese es el motivo real de la llamada. ¿Vale? Hay otro motivo. Muchos enfermos dicen, muchos pacientes dicen el miedo a la noche. Es que me da miedo meterme en la noche. Y es cierto, las personas mayores, que muchas de ellas están solas, se quedan solas en su domicilio por la noche y ya empiezan a ver donde no hay. Entonces tenemos que ser capaces de dar ese minuto. Yo a los residentes hace poco tuve un curso en la unidad docente de Murcia y les explicaba que yo en algunos avisos, cuando veo a un paciente, normalmente nosotros vemos a un paciente y cuando terminamos llamamos al 112 para decir que estamos libres, por si hay algún otro aviso. Pues yo en ocasiones lo que hago es llamar al 112 y si no hay otro aviso, pues me quedo unos minutos con él. Da igual que sea a las 3, las 4 de la mañana, te quedas un par de minutos, charlas, un par de minutos que no va a ser gran tiempo para ti, sabes que no estás, que no hay nada más, que no hay otro aviso pendiente, entonces le puedes dar esos 2 minutos, que para él es más importante seguro.
Usted es un poeta. No, no. O un ángel de la noche, no sé. No, es así. Yo creo que hay muchos profesionales como yo ahí afuera. De hecho, escribió, recordando su paso por Bolivia, y es que por aquellos años todavía tenía fe ciega la medicina humanitaria, en las políticas de salud de los gobiernos y en una desinteresada cooperación sanitaria. ¿Ya no tiene esa fe? Hombre, poco a poco vamos cambiando. Realmente cuando tú puedes, de joven puedes tener unos sueños y cuando llegas a la vida real te das cuenta que no todo es como soñaste, ¿vale? Hay muchos intereses por medio en todo, en dirigir una gerencia, en acciones hay muchos intereses por medio, ¿vale? No todo, yo creo que no todo vale y lamentablemente pues estamos en una sociedad que no todo es como uno sueña. Pero tenemos que acostumbrarnos y seguir adelante y entusiasmarnos. Y esto es así, caes, te levantas, no hay más. ¿Y quiere volver a trabajar en Latinoamérica? Pues yo tengo un proyecto pendiente, un proyecto que pues, siempre me ha gustado trabajar con la infancia, con unos niños que tienen ahí un problema de una adicción a una sustancia. Y me gustaría hacer un proyecto, seguramente lo haré. Tengo que cuadrarlo un poco en mi planning, pero tarde o temprano lo haré, estoy seguro. Mientras pueda seguir escribiendo en sus posts, en el blog, nosotros no le vamos a poner ningún problema a sus seguidores, porque ya tiene muchos seguidores. Dice que allí, en Latinoamérica, en Bolivia, donde estuvo, es muy raro que llegue nadie con un dolor de garganta a urgencias. Es raro, es decir, suelen ir cuando realmente están graves y eso se nota. Nosotros hay veces que nos llaman a las 3 de la mañana porque un paciente de, yo qué sé, 30 años se ha notado que tiene fiebre, 38, y acude a un servicio de urgencias. Lógicamente no parece una urgencia importante, se puede tomar un paracetamol y al día siguiente ir a su médico de cabecera. Pero bueno, tratamos con paciencia, explicamos, intentamos informarle y que entiendan que hay cosas que ellos pueden hacer. Cada uno, hay que tratar de empoderar al paciente en todo lo que se pueda. ¿Y el desamor? ¿El desamor también se trata en urgencias? Hombre, como la vida, el desamor es un motivo, o sea, el amor ya es un motivo para vivir. Pues imagínate el desamor, las connotaciones que puede tener. Pacientes con ansiedad, pacientes con depresión, intentos de suicidio, pues todo eso tienen una causa y en muchas cosas el amor y el desamor juegan un papel importante. Y luego están las urgencias de fin de semana, cuando algún machote ha bebido de más y se ha metido en una pelea. Hay una muy graciosa que dice usted que puede ser un candidato perfecto a hombres, mujeres y viceversa, que llegó como muy gallito y cuando se puso a coserle se desinfló, ¿no? Sí, a veces esa persona pues, que aparentan pues, físicamente, va a los gimnasios muy fuerte, vas para allá y cuando le dices, bueno, te vamos a poner un inyectable, enseguida te miran como si le hubieses dicho. Pues, esa persona pues, te llama la atención, ¿no? Dices, bueno, aparte de gimnasio, pues hay que ver otras cosas, valores y demás que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se llama el blog? El blog Con Tinta de Médico. Con Tinta de Médico. Es muy fácil encontrarlos y además si ponemos Con Tinta de Médico en el buscador es la primera opción que nos sale. También lo podemos seguir en Twitter, en las redes sociales, donde además es una persona bastante activa y es muy interesante. ¿Son todo casos reales? Esa es una pregunta que me hacen a menudo. Yo digo que hay mezcla, hay mezcla. Hay situaciones, como digo, pequeños gestos, que a partir de un gesto tú puedes hacer una historia. No todo es como se escribe. Es un poeta convertido en médico. Muchísimas gracias, doctor Salas, por estar con nosotros y compartir con nosotros también Con Tinta de Médico. A vosotros por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Y ahora vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos hablando de cosas muy interesantes de la región de Murcia y bueno, y nuestra nutricionista, que hoy es viernes. Hasta ahora.